Bienvenidos a un programa más de controversias. El día de hoy tenemos como invitado al diputado José Francisco Yunes Zorrilla, Pepe Yunes, como lo conocemos muchos. Bienvenido, Pepe. Gracias, Evaldo. Me da mucho gusto saludarte. Gracias por la invitación. Un saludo a quien nos hace favor de escuchar. Gracias. Igualmente, tenerte en el estudio para nosotros es muy grato, de verdad. En este programa de controversias hemos tenido a lo largo de 9 episodios el tratamiento de diferentes temas. Hemos hablado sobre la reforma electoral, sobre educación, sobre adicciones, drogas, sobre la reforma laboral, sobre la relación que hay de medios de comunicación con el presidente de la República, que es quien manda la agenda desde las mañaneras. En fin, el propósito es abordar temas de interés general, de interés público, y escuchar distintas opiniones al respecto para que la ciudadanía, para que los televidentes o el auditorio pueda formarse un criterio amplio, objetivo, lo más objetivo posible, y a partir de ello tomar decisiones de trascendencia en el ámbito donde le competa. Muchas gracias, Guillermo. Para nosotros, Pepe, pues es un gusto tenerte aquí. Vamos a hablar a lo largo de estos minutos sobre diversos temas. Antes quisiera resaltar que el hecho de que fuiste el único diputado priista que ganó, o por el PRI que ganó en el estado de Veracruz. En alianza, pero sin la alianza no hubiésemos ganado, pero sí soy el único priista siglado por la alianza en Veracruz, o propuesto por el PRI en Veracruz, en la alianza, que pudo ganar su distrito. Hubo algunos más. Y el único, junto con mi compañera diputada Jamie, en la tercera circunscripción. En la tercera circunscripción. Sí. Has sido ya alcalde de tu natal Perote, diputado federal en 3 ocasiones, senador, diputado local. Vamos a rematar con la pregunta obligada, pero un poco más adelante. Y si te parece, entramos de lleno a tema. Hace unos días, Pepe, has estado declarando, desde hace unos días has estado declarando en diversos medios, dado tu participación en la Comisión de Hacienda, en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública también, sobre estos subejercicios, estos austericidios, como se le llaman ahora, presupuestales, y has hablado del orden de algo así como 1,200 millones de pesos que en los 4 años y medio, ¿no? Sí. No, hasta el 2022. Hay que agregarle lo de los 6 meses si es que hubiese en el 2023. Bueno, primero, Guillebaldo, agradecerle. Segundo, explicarles la naturaleza de la declaración. Es tema de la agenda de los medios de comunicación. Sí. O sea, fue respuesta a pregunta expresa, y la respuesta se sustenta en una solicitud ante los institutos de acceso a la información para que conociéramos de manera formal, con documentos de la propia Secretaría de Finanzas del Estado, cuántos recursos se reportaron a la Tesorería de la Federación sin ocuparse, se pudieron reintegrar. Y sí son alrededor de 1,200 millones de pesos en los ejercicios del 2019, 2020, 2021 y 2022. 1,200 millones de pesos que pudieron haberse ejecutado y ejercido en los propósitos para los cuales se presupuestaron, y seguramente tienen que ver con recursos para equipar urbanísticamente los municipios. Son recursos que no se pudieron orientar a infraestructura, y que lamentablemente para un Estado que demanda tanta atención y tantos recursos por los rezagos que tiene, pues es una muy mala noticia, es inadmisible. Claro, en el plano municipal, en la capital, en la anterior administración hubo cuenta y señalamiento de ello, porque prácticamente toda la administración hubo estos subejercicios y la devolución de los recursos. Esta cantidad a la que has hecho referencia corresponde a el presupuesto destinado a temas de educación, temas de infraestructura, municipales. Son muchos, aunque el grueso, y si quieres yo luego te comento, sí, te
para que lo puedas compartir con quien nos escuchas, te comparto el documento que envió la Secretaría de Finanzas a la solicitud del órgano de acceso a la información. Están destinados a los fondos del ramo 033, que son los fondos que debieron haber llegado a los municipios y tuvieron algún tipo de inconveniente en la propia Secretaría. A ver, y todavía más, ¿existiría la posibilidad de que esos recursos incluso no hubieran llegado o hubieran llegado y se hubieran devuelto? Y si se devolvieron, con este documento llevado a responsabilidad única y exclusivamente de la Secretaría de Finanzas. Del Gobierno del Estado. Si la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado acepta que recibió recursos que no le fueron ministrados por la Federación, pues le estará haciendo el favor a la Federación, pero la responsabilidad cae localmente y eso es lo que refleja ese documento. Y son 1.200 millones de pesos, o sea, 1.200 millones de pesos es un presupuesto que el 50% o el 60% de los municipios de Veracruz no van a ver en 3 años o en 4 años. Es un daño terrible. Es terrible. Son cosas que se deben de hacer. Cosas que se deben de hacer en beneficio de la población, en materia municipal, en materia de educación, en materia de apoyo a la productividad agropecuaria, en materia de infraestructura, en materia de espacios deportivos. Bueno, es inadmisible. Ahora, eso solo habla de ineficacia, incapacidad en la administración con cargo al bienestar de la gente. Que es un daño terrible y en el peor de los casos solo hablaría de esa ineficacia, de falta de compromiso y de responsabilidad. Sin embargo, habría que también tomar en consideración que cuando hay desvío y o mal manejo de recursos, que no se está planteando en esta mesa, pero bueno, pues hay antecedentes. El último gobernador priista está preso en un reclusorio federal. Muchos de los miembros de su gabinete de entonces están siendo todavía objeto de investigaciones, sin que eso fuera necesariamente el mismo caso. Que es otro tema, Guyevaldo, pero que se puede replicar. Esperemos no, porque implicaría un perjuicio también en las condiciones de vida y en la operación de los veracruzanos y de la administración pública. Pero si nosotros ya no centramos nuestra atención a los subejercicios, que son lamentables y que reflejan ineptitud, sino nos centramos a analizar el tipo de deuda que tiene el gobierno del Estado en la última administración y vemos que es de corto plazo, que son quirografarios y que además se contratan en una etapa que viene entre el cierre del año y el inicio del siguiente ejercicio fiscal, lo único que te demuestra es que estamos cortos en los cierres por liquidez. O sea, temas macroeconómicos y estructurales, la deuda del Estado de Veracruz no es un problema. El problema es que se tiene un sobregiro en el ejercicio fiscal que se tiene que paliar para cerrar. Y se van sacando nuevos créditos de corto plazo o adelantos de participaciones, deuda a más largo plazo. ¿A cuánto asciende la deuda? Ese es buen tema, pero si la pudiésemos, la deuda financiera alrededor de 47,000 millones 47 millones. Yo creo que deben de estar entre 4 y 5,000 millones de pesos más de que la que recibieron, que es la que está bancarizada, que es la que está con el sistema financiero. De esa deuda hay un componente de corto plazo que debe de ser de alrededor de los 4,000 a los 6,000 millones de pesos por cada cierre. Y eso es lo que te dice, claro, que son los compromisos que se tienen con aguinaldos, con sueldos de último año. Y cada aumento que se da pues es con cargo a que eso se pueda solventar. ¿Qué es lo que pasó antes? Que cuando se viene acercando el cierre de la administración, pues cada vez tienes menos margen para poder adelantar participaciones del año siguiente. Y por ley no puedes contratar créditos de corto plazo porque 6 meses antes de que concluya la administración tienen que estar saldados. Si eso sucede, entonces lo que pasa es que la administración tiene que priorizar en función de sus ingresos
y de la urgencia, a dónde paga y a dónde no. Y eso fue lo que pasó a finales de las administraciones anteriores. Y si a eso le agregamos el hecho de que no se está ejerciendo el dinero o no está llegando, bueno, pues es una calamidad. Que no lo merece Veracruz, ¿estás de acuerdo? No lo merece ningún estado, ¿no?, del país. Aparejado a ello, toda esta campaña que se ha venido dando en los medios en los últimos días, o que se ha venido ventilando, y lo que ha significado la confrontación de el Poder Legislativo con el Ejecutivo, la resistencia o la renuencia para nombrar a los comisionados del INAI y para mantener en opacidad pues una serie de asuntos de interés público y particularmente el manejo de los recursos, y en ese sentido la suspicacia o la percepción de que los recursos pues no están siendo necesariamente manejados con la... Tú y yo, Guillebaldo, no estaríamos hablando hoy del subejercicio de 4 años, sino es que entre el INAI y el IBAI hubiesen obligado con la ley en la mano a la Secretaría de Finanzas a decirlo, porque son cifras de ellos con documentos de ellos. Oficiales. Igual y hasta están subestimados, igual y hasta es más, pero la cifra de 1.200 millones de pesos de subejercicios en 4 ejercicios fiscales son datos oficiales de la Secretaría que responde a solicitud de estos órganos autónomos, ya sea el INAI o ya sea el IBAI, y que, como tú lo señalas, esta administración federal con ningún pudor trata simple y llanamente de hacer inoperables. ¿Por qué? Pues porque les molesta que podamos tener acceso a información fidedigna, y la democracia funciona a través de estos preceptos y de estos supuestos. Entonces, cuando quien nos hace favor de escuchar, a su vez oiga que hay una andanada contra el Instituto Nacional de Acceso a la Información, que señalan los recursos y las prebendas que tienen los comisionados, y que pongan en el discurso público el tema de si eso lo vale el país y si es muy caro y si les cuesta mucho a los mexicanos, pues que se den de cuentas que 1.200 millones de pesos no lo valen, y que ya en Veracruz, nomás en un estado, no llegaron, y que lo conocemos gracias a esos órganos. Entonces al presidente de la República le molesta mucho que haya contrapesos y que haya institucionalmente organismos que te permitan acceder a la información. Y este blindaje que quiere hacer de las obras en el sur, la refinería, Dos Bocas, el Tren Maya, en fin, cerrar todo lo que hay en torno a sus grandes proyectos, lo que permite suponer es que hay ahí pues un desvío monumental, y pues todo lo que se vino censurando, ¿no? Pues por lo menos que le interesa que algo no se sepa. ¿Por qué de seguridad nacional? No, porque el que nada debe, nada teme. Pero la pregunta que yo te hago, Guillebaldo, la Suprema Corte de Justicia, que es la otra mala de la película bajo la visión del presidente, determinó que era inconstitucional que se resguardara bajo el criterio de seguridad nacional esa información. ¿Y el nuevo decreto? Pero ¿quién lo impugnó? Pues el Instituto Nacional, el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, ese que para el nuevo decreto que envía ya no va a poder impugnarlo porque simplemente no puede operar. Pero ¿por qué no puede operar? Porque la mayoría de Morena en el Senado no le da el voto que necesita o la presencia que necesita de quórum para que eso pueda funcionar. Entonces lo están estrangulando al INAI. Le montan una campaña en función de que es muy caro. No es tan caro como los 1.200 millones de pesos solo de Veracruz. Esa instancia, cuando todavía tenía completo el quórum, fue la que impugnó ante la Suprema Corte de Justicia esta barbaridad, este exceso de declarar que por razón de seguridad nacional no se podían conocer las cuentas, los destinos y los montos de los recursos para toda la obra pública. Esa instancia la pone ante la Corte y la Corte falla que es inconstitucional. Y al otro día, pues ni que al otro día, a las cuantas horas, el presidente reenvía otro ahora ya no como acuerdo, ahora como decreto. Y evidentemente lo reduce. Por ejemplo, ya Dos Bocas no está dentro de las empresas, se limita a la zona maya, a todo lo que tiene que ver con el ejército. Pero ¿quién puede impugnar ese decreto?
O sea, si nos vamos al artículo 105 constitucional, fracción 2, ¿cuál es la instancia que puede decir eso que está haciendo el presidente es inconstitucional, corte? La que está paralizada ahorita. La INAI. No lo puede hacer el Congreso, no lo pueden hacer los partidos políticos, no lo puede hacer nadie más que el INAI, que hoy no puede funcionar porque la mayoría del partido del presidente simple y llanamente, contra ley, contra fallo, no nombra al nuevo consejero. Sí. Entonces no tiene quórum para funcionar, pues nadie va a objetar ese decreto. Sí. Y bueno, como eso… No, la pregunta, Guillermo, no se da cuenta la gente. ¿No se da cuenta la gente que eso es alterar la normalidad democrática? Pueden seguir tan enojados, pueden seguir tan ensimismados, porque eso no se le puede tolerar a quien sea, del color que sea, como se llame, eso no hace que funcione la democracia. Así es. Bueno, eso es un principio básico que debe de tener la democracia, la rendición de cuentas, la transparencia. No, fundamental. Y es algo que se postuló o que se pregonó previo a que llegaran como gobierno, ¿no? Pero como eso pues, se vienen dando en las distintas instituciones, en las distintas fideicomisos que se van desapareciendo, en presupuestos en materia de educación, en materia que de ese es el otro gran tema en finanzas públicas. Estamos sobregirados. Yo te hablé del sobregiro y la preocupación del Estado de Veracruz en función de los créditos de corto plazo, que se contratan cuando se cierra el año fiscal, que es noviembre, diciembre, o al principio del siguiente, que es enero, febrero, que se tiene que tener un recurso extra, más allá del que se presupuestó, para cumplir los compromisos laborales principalmente. El más reciente, el anuncio que se hizo hace unos días… Pero, perdón, nomás déjame acabar la idea, Guillermo, eso es para Veracruz. A nivel nacional, el presidente de la República, que supuestamente no se quiere endeudar, pero que contrata una deuda nomás para este año de 1.2 billones de pesos, de 1.200.000 millones de pesos, para poder salir tablas en los compromisos del ejercicio fiscal de este año, del 2023, ha tenido que financiar programas ordinarios y permanentes con recursos no ordinarios, sino extraordinarios. Sí. Esos recursos vienen de los fondos de estabilización, que ya se los acabó, eran 300.000 millones de pesos, y vienen de los fondos de fomento y de los fideicomisos por orden de 120.000 millones de pesos. Ya se acabaron. El último agandalle, si me permiten esta pésima palabra, fue contra el fondo de la financiera rural, 1.200 millones de pesos, pero así fue contra el fondo catastrófico de enfermedades, de enfermedades catastróficas, el fondo para atender las enfermedades catastróficas, que a través del Seguro Popular le permitían aliviar a la gente con más escasos recursos, problemas de cáncer, problemas de diálisis. Bueno, pues eso ya no existe, ya van al 60% de lo que había en el 2018 para ese fondo, que al estar en un fideicomiso obligaba que solo se pudiera utilizar para ese propósito. Ya no hay un Fonden, ya no hay los fondos ni los fideicomisos que apoyaban la ciencia, la tecnología, la educación. Sí, ya todos esos se utilizaron para parar programas sociales. Y la gente que recibe un programa social, yo soy el primero en reconocerlo, debe estar muy contenta, pero lo que debe pensar cuando lo recibe es que no lo están financiando con recursos ordinarios. Están, como si me permitieras un ejemplo, están llevándose el día a día en una casa, pero no con lo que gana el papá, la mamá y el hijo de ingreso corriente. Es esos tres fuentes de ingreso, más la venta del coche o más la tarjeta de crédito, y luego están sacando del cajón lo que tenían guardados para lo que iba a utilizar el niño cuando creciera y se fuera a la universidad, y ya sacaron el dinero del otro cajón que habían ahorrado por 20 años por si había una enfermedad, y todo eso se lo están comiendo, o se lo están paseando, o se lo están disfrutando. Si me permiten el ejemplo, es exactamente el mismo. Están sacando todos los ahorros, están vendiendo todos los activos para pagar programas sociales. Cuando ya no haya cajones ni activos, esos programas sociales no van a tener financiamiento, pero ya va a ser para la próxima administración. Este señor se va a ir contento y feliz. Y esos programas sociales, en efecto, que son constitucionales, además, que no pertenecen o que no tienen una sigla, no son propiedad del gobierno en turno, sino y que ya existían. Y que ya existían.
sea, las pensiones adultos mayores ya existían. ¿Qué va a pasar con el tema de pensiones y el tema fondos de ahorro? El tema del programa social, pues evidentemente que está sujeto a la disponibilidad financiera. El tema del sistema de pensiones, que es mucho mayor, pues es un tema que seguramente va a colapsar, porque necesitas, además de lo que utilizas para el programa social, que son 340,000 millones de pesos en un año, 2 veces el presupuesto completo de Veracruz, incluyendo lo de los municipios. Necesitas resolver los problemas de pensiones del IMSS, del ISSSTE, de los sistemas de pensiones estatales como el IPE, de los sistemas de pensiones que están vinculados a los organismos paraestatales. Por fortuna no son ya paraestatales, ya son empresas productivas del Estado. Pues es un mundo de dinero que requiere de muchísima ingeniería y nadie le está poniendo atención. Y una gran cantidad se va a los programas sociales, que se usan o se pueden usar con algún tinte electoral, con alguna conveniencia electoral. Con una pregunta, a ver, yo estoy a favor de los programas sociales y los he votado y los seguiré votando. Vivimos son necesarios. En una sociedad con estos niveles de pobreza y desigualdad, son necesarios, pero ni la desigualdad y la pobreza se resuelven con programas sociales, se resuelven con empleos, y los empleos necesitan inversión, que aquí este gobierno federal está ahuyentando en el mediano y largo plazo. Entonces, si tú quieres impactar positivamente las condiciones de vida de la gente y resolver la desigualdad y la pobreza, genera empleos bien remunerados, por un lado, y por otro lado, darle estabilidad macroeconómica, que lo que tú estás ingresando te alcance, que no merme tu poder adquisitivo. Con estos niveles de inflación no estás cumpliendo la segunda parte del silogismo. Los programas sociales es una red de protección. La gente que la pasa mal, que lamentablemente en este país es mucha, necesita que el gobierno lo acompañe con un programa social, pero que tendrá que ser temporal. Y desarrollo también. Lo que necesitas es darle empleo bien remunerado, y mientras eso sucede, con estabilidad económica, y mientras eso sucede, una red de programas sociales que le permitan paliar los efectos momentáneos de la pobreza. En ese ánimo, pues esta administración va por mal camino, le apuesta a los programas sociales, que cuando no están focalizados al segmento de la población que lo necesita, y lo universalizas, entonces no estás pensando en resolver el problema de desigualdad y ayudar a la población en pobreza, sino de generar clientelas. Pero ya lo dijiste. Clientelas electorales. Eso se va a acabar. Y hablando de clientelas electorales, está la reforma electoral todavía en ciernes. La primera parte se paró por parte de la Suprema Corte, pero todavía hay una... Sí, eran 5 leyes, se detuvieron 2, sí, pero me parece que lo que sucedió y anularon para las primeras 2 leyes sigue igualmente vigente, sí, y válido para las otras terceras, porque se votaron igual. Sí. La Corte determinó que no se observó el debido proceso legislativo, sí, sí, de entrada. Y es correcto. Lo que se hizo ahí fue simplemente anular el proceso legislativo. Un diputado presentó una iniciativa y la mayoría de Morena en la Cámara, junto con los partidos que simpatizan, aprobaron obviar y excluir el proceso legislativo. Como en otras tantas leyes. No, tú me das, tú hoy presentas lo que se te ocurra aquí. Te votamos que lo que nos presentaste hay que debatirlo, sí, y nomás vamos a debatir en función de lo que tú presentas. Pues es totalmente ridículo. Vamos a un proceso electoral en unos días en el Estado de México y en Coahuila. Hay ya sondeos y pronósticos ahí, tanto en uno como en otro estado, por lo menos hasta este momento es lo que conocemos a través de los medios. ¿Qué repercusión va a tener eso sobre la elección del próximo año, que va a ser lo que consideran la madre de todas las elecciones? Bueno, primero puede ser un antecedente si es que hay una elección de Estado. Yo creo que en el 21 hubo lugares, entre esos algunas zonas de Veracruz, en donde se evidenció elecciones de Estado. Coloquialmente decían que hacían no lo que el PRI les hacía desde el gobierno, sino eso más lo que se imaginaban que les hacía el PRI, claro, y el PRI nunca les hizo.
y ahí ya de manera remasterizada lo ponían en operación. Entonces sí hay que tener cuidado. Yo creo que sería el único antecedente o la única influencia que la elección del 23 pudiera tener en el 24, Guillebaldo, porque yo sí sostengo que cada elección es distinta y cada elección es diferente, pero lo que sí no podemos desatender, porque reflejan tiempos idos, tiempos superados, hablando en democracia en este país, es simplemente, llanamente, el que no se puedan utilizar recursos y aparato de gobierno en beneficio del partido. Se había avanzado en eso. Y pregunta obligada, Pepe, porque viene precisamente en el 2024 aparejada la elección en el gobierno de nuestro estado también. Pregunta obligada, tú has sido ya candidato y hay ahorita un esfuerzo por parte de algunos partidos que han externado la posibilidad de una alianza amplia opositora. Y ¿cuál es tu perspectiva? ¿Tú te ves en una boleta electoral? Déjame concluir con la idea del 23. Yo creo que la alianza va a ganar en Coahuila y está muy cerca de ganar en el Estado de México. Yo creo que va a ganar en el Estado de México. Y aunque hablen de esa brecha de 20 puntos porcentuales, ¿no? ¿Cuáles? Ya no te presenta nadie una sola encuesta. Hoy se ve mucho nerviosismo. Hoy estamos viendo a operadores políticos con recursos públicos del estado de Veracruz en franca y abierta operación política en otro estado, lo cual se me hace totalmente irrespetuoso. Con recursos públicos y con vehículos públicos oficiales, ¿no? Y con recursos de programas sociales en el Estado de México, lo cual además hay que ponerlo sobre la mesa, Guillebaldo, ya forma parte esa acción del catálogo de delitos que requieren prisión preventiva oficiosa. Y no es solo para el gobernador, que evidentemente podría tener responsabilidad si se le cumple, sino ni para los funcionarios públicos altos, para los pobres funcionarios del Estado, que en muchos casos van obligados, están cometiendo un ejercicio indebido que raya en el delito, y esto se rompe por lo más delgado. Son a los que van a meter a la cárcel. Estos funcionarios son delincuentes electorales. Pero además tipificados constitucionalmente como prisión preventiva oficiosa. O sea, a lo mejor un alto funcionario del Estado de Veracruz, los que pudiesen estar inmiscuidos, tienen la suficiente presencia pública y los suficientes recursos para poder defenderse y liberarla. Pero el funcionario público del Estado menor al que mandan y que acepta ir debe de estar claro, debe de estar consciente que puede él ir a la cárcel por obedecer una orden. Sí. Eso es lo importante. Entonces, ese es el grado de desesperación, y ese grado de desesperación solo refleja que la alianza va a ganar en los dos estados. Para el 2024 es tiempo de la sociedad, Guillebaldo. Yo creo que los medios de comunicación, los colegios académicos, las asociaciones, las organizaciones de la sociedad civil, las expresiones desarticuladas, sin que estén en un esquema, pero que salen a marchar, que salen a manifestarse, son las grandes protagonistas de lo que va a suceder en este país y en el estado de Veracruz en el 2024. Y los partidos políticos, y yo así lo entiendo como alguien que ha participado durante 30 años en esto, no tendremos que ser sino los vehículos, sí, las ruedas entre las cuales todos estos actores de la sociedad civil que están en tiempo puedan generar y posicionar programas y perfiles. Si dentro de la sociedad civil hay condiciones y yo puedo ganar el espacio dentro de mi partido en este frente amplio, pues sin lugar a dudas suma, ya hay condiciones, estaré participando, pero eso es lo secundario. O sea, que nadie tenga duda que sí, estaré participando, pero ¿qué es lo secundario? Lo primario es el poder tener un para qué y cómo resolver los problemas del estado de Veracruz. Y tú tienes un para qué y un cómo resolver los problemas del estado de Veracruz. Claro, que podamos irlo articulando con lo que la sociedad realmente
con cualquiera de sus expresiones y de sus voceros y de sus interlocutores puedan enriquecer o puedan marcar. ¿Cuándo se van a ir definiendo estas condiciones? Pero tenemos que ir todos y tenemos que ir con una idea muy clara y con quien sea que garantice que esa idea se puede concretar desde el gobierno y tenga posibilidades de triunfo. Así que ya los tiempos del destino manifiesto y de que hay decenas de años que respaldan, pasan a segundo término. Pues vamos a ir comentándolo más adelante, Pepe. Lamentablemente el tiempo se nos ha acabado, pero si tú tienes a bien, nos vemos aquí en unos días, en unos meses quizá, y platicamos nuevamente todos los temas, los ampliamos y vemos cómo va definiendo todo este contexto y cómo si la ciudadanía y la sociedad va respaldando proyectos como el tuyo. Te agradezco mucho. No, el agradecido soy yo. Muchas gracias a todos. Gracias, amigos. Este fue un programa más de Controversias. Nos vemos la próxima semana y buena semana para todos.